Yo había hecho, bueno, antes de comenzar las ponencias de los autores, había hecho referencia precisamente a lo que estas jornadas representan, ¿no? O lo que tratan de pensar también. Efectivamente ponen hincapié en el punto de inflexión ante lo que nos encontramos y que los autores han canalizado muy bien, ¿no? Por un lado, estamos dirigiéndonos hacia una dirección más transformadora, más prometedora, ilusionante. Ha hablado Oliver de empoderamiento, inclusión, movilización, calidad de la deliberación, impacto y revertir esa apatía a través del experimentalismo, ¿no? Navegando y reconociendo las tensiones entre el cinismo y la subsunción. Y, por otro lado, bueno, también se ha abierto una dirección más pesimista o más crítica que pone el acento en la cooptación, ¿no? Y lo comentaba muy bien Adrián, como una forma de profundización del capitalismo y la necesidad de una literatura o de líneas de investigación que se centren también en teorías más macro, que no vale con detectar la cooptación, sino que tenemos que estudiarla profundamente para poder prevenirla, ¿no? Y también en la línea de Oliver, de revertir precisamente esos procesos de cooptación y de subsunción. Ambas propuestas son propositivas porque, a pesar de la crítica, ¿no? En el caso de Adrián Sistémica que realizan, apuntan hacia nuevos horizontes. Adrián comentaba Democracy-Driven Governance, apuntaba la teoría del arraigo, ir más allá de la institucionalización, ¿no? De la acomodación en las instituciones desde un punto de vista formal e intersectar las innovaciones democráticas con la comunidad, ¿no? Y que hay que estar siempre pendientes, ¿no? Y críticos, o sea, no hay que coevolucionar armoniosamente, sino que igual nos tenemos que plantear cómo transformar esos contextos, porque pueden introducir nuevas formas de cooptación, ¿no? Entonces, hay muchos horizontes. Yves Saint-Omer lo denominaba grises. Ayer Igor Aedo hablaba de gobernanza colaborativa, de la autogestión, de la dirección, de la invitación. Es decir, nos movemos en terrenos que siempre son híbridos, de hibridación. Entonces, las claves las han apuntado muy bien los autores, ¿no? Han realizado un montón de preguntas. ¿Quién está decidiendo? ¿Se puede transformar dentro de las instituciones? ¿Se puede profundizar la democracia sin que cambie el sistema económico? Y yo creo que haría un llamamiento a las personas que están en el público de perfil más técnico, es decir, los administradores a partir de su conocimiento técnico, las personas activistas, los activistas institucionales también que están en esa intersección, a que contribuyan a las preguntas que han sugerido los autores. Muchísimas gracias. Bueno, hola. Bueno, gracias, Oliver, gracias, Adrián. Realmente, ahora yo me pregunto, entonces, ¿qué hacemos? Yo quisiera, Adrián, o sea, me ha gustado mucho realmente cualquier acercamiento teórico que intente ampliar el campo de la participación, me parece espectacular. Hay muy poco, casi todo en el campo en el que nos movemos, somos mucho más practitioners que teóricos, y realmente está muy bien. Pero yo quería hacerte una pregunta de hace mucho tiempo, es con relación al artículo que escribes con Sonia Busu en la European Journal Political Research. Un poco, porque viendo todo el planteamiento que haces, bueno, al final yo voy a simplificar, por supuesto, y puedo hacer una mala interpretación, pero claro, o sea, planteas al final la participación desde el punto de vista de las relaciones de poder, recursos de poder, relaciones de poder. Me parece básico eso para poder entender todo lo que ocurre a nivel de la participación. Pero yendo un paso más allá, que es lo que hacéis en ese artículo, esto es como si hubieras hecho la base de eso, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso, de los campos o de la teoría de campos de Bourdieu? Que es muy interesante hacerlo. Yo te animo mucho a que sigas ese camino, está muy interesante. Pero ahí planteáis
a partir del nuevo municipalismo, para mí hay un poco de simplificación del nuevo municipalismo en ese artículo. Y echo de menos una reflexión un poco más a lo mejor más potente, pero viendo lo que has hecho ahora, claro, yo puedo entender mucho mejor el artículo. Pero, ¿por qué tratáis de colapsar todos esos recursos de poder y justificar en un diseño a partir de los movimientos sociales, en lugar de buscar instituciones participativas que realmente permitan establecer un nuevo campo en las relaciones de poder dentro de los territorios? Hay un libro, no sé si conoces, se llama, creo que es Democracia Maquiavélica, de 2011, de McCall, creo que es. Y hace una crítica inmensa a la tradición republicana, tanto desde la Roma antigua hasta los neorrepublicanos contemporáneos, haciendo una defensa de cómo Maquiavelo defendía, en el fondo, las instituciones participativas y la inserción de las instituciones participativas dentro del sistema político como una manera de realmente equilibrar las relaciones de poder dentro de las comunidades. Es muy interesante. Luego, claro, él termina hablando del sorteo como la posibilidad real de actualizar eso. Pero a mí me llama la atención ahí en ese artículo vuestro cómo colapsáis las relaciones de poder en los movimientos sociales, dejando... me parece que no hace justicia a todo esto que estás planteando aquí, un poco. Hola. Vale, la pregunta no es mía, del chat de la gente que está en casa. Y Ivana pregunta, ¿consideran que la participación es cooptada por el enfoque de gobierno abierto? ¿Qué es? Voy. ¿Consideran que la participación es cooptada por el enfoque de gobierno abierto? Sí, bueno, muchas gracias a los tres. Y quería plantear unas breves reflexiones o pinceladas, aunque sean intuitivas, ¿no? Adrián, para mí el concepto de arraigo es un concepto sumamente interesante, porque diferencia, y lo has explicado con ejemplos y teóricamente, la institucionalización de la profundización, ¿no? O de la profundidad o del incrustamiento. Y no tiene sentido una cosa que es institucionalizada que no sirve para nada. Y cuando hablamos de democracia, pues hablamos del arraigo democrático, ¿no? No sé si podrías perfilar cuáles podrían ser algunos indicadores, variables, aspectos que pudiesen sustanciar en la práctica el arraigo, ¿no? Nosotros en Parte Artus definimos ya hace tiempo intuitivamente algunos elementos, ¿no?, que eran importantes. El tránsito de lo simbólico a lo práctico, el tránsito del momento al proceso, de las presencias a las ausencias, pero es un concepto muy potente que deberíamos, no hoy ni mucho menos, ¿no?, pero que deberíamos, digamos, bueno, aterrizarlo, ¿no?, porque creo que es un concepto que, aunque emerge de la teorización, bebe de la práctica y puede ser un instrumento interesante que sirva de rúbrica para el ejercicio de la participación a nivel político, técnico o ciudadano, ¿no? Y en el caso de Oliver, ha mencionado un concepto, yo creo que es muy importante, ¿no?, que es el de la hibridación, y creo que has avanzado
en algunos planteamientos, ¿no?, que a la gobernanza colaborativa le tratan un poco de sustanciar algunas de las bondades de los otros acercamientos críticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible visualizar una gobernanza colaborativa que a su vez conviva, ¿no?, con la profundización deliberativa, con la profundización participativa, con la democracia directa y quizá con la lógica agonística y confrontativa, ¿no? Y bueno, simplemente un breve comentario respecto a muchas cosas. Creo que no podemos sacar de la ecuación a los movimientos sociales, quizá tampoco los movimientos sociales tengan que estar en el centro de la ecuación, pero sí que creo que son vectores fundamentales de transformación, ¿no? Y creo que en este país tenemos unas experiencias brutales al otro lado de la frontera que nos están demostrando lo que allí en Iparralde han definido como el revolucionarismo pragmático, ¿no? Y me gustaría simplemente mencionar dos experiencias. Una es el de Eusko, que es la moneda del País Vasco francés, que en este momento es la moneda local más importante de Europa y que han conseguido que subvierta el capitalismo. ¿Por qué? Porque quienes están gestionando el Eusko y quienes asumen el compromiso de mensualmente comprar esa moneda son quienes deciden a dónde van los ingresos generados por la venta de esta moneda. La gente normal no vende, pero al final la acumulación capitalista hace que el dinero vaya a las empresas. Lo que está sucediendo en Iparralde en este momento es que las grandes empresas están recibiendo grandes cantidades de Eusko que no les sirven para comprar fuera y que los tienen que vender revirtiendo el 5% de esa venta ¿a quién? A quien decide, a quien compra moneda mensualmente, es decir, a los activistas. Es decir, los activistas están diciendo yo quiero que mi moneda vaya para los colectivos que luchan contra el cambio climático, para los que luchan por el derecho a la vivienda y al final los resultados de la acumulación capitalista hacen que las empresas vendan esos euskos y que ese 5% vuelva a los movimientos sociales, ¿no? Me parece una experiencia sumamente interesante, no solo por el carácter simbólico, sino también por el fortalecimiento que tiene de la comunidad. Y mencionar una última cuestión de lo que está sucediendo en Iparralde. En solo 2 años, el movimiento ALDA, que es un movimiento que está enfrentándose a, bueno, que está tratando de mejorar la situación de la vivienda en Iparralde, ha logrado crear una red impresionante de personas no politizadas que sobre la base de un acceso al qué hay de lo mío, tengo chinches, tengo humedades, han conseguido articularse en el qué hay de lo nuestro, presentándose a las elecciones sindicales de las viviendas públicas y arrasando con mayoría absoluta y logrando que los alcaldes de Iparralde, después de ocupaciones de viviendas, de Airbnb e incluso de poner en alquiler el ayuntamiento de Anglet, hayan asumido la legislación de la compensación que va a provocar que Airbnb en 3 años desaparezca de Iparralde. Entonces creo que son experiencias que las tenemos aquí al lado, que nos están demostrando la relación entre participación, movimientos sociales, democratización, pero que además se sitúan en el centro de los cuidados y en el centro de la economía. Y me quería que por lo menos estuviesen presentes en estas jornadas. Si quieren, contesten después. Sí, no sé, quiero... ¿Contestamos? La jefa. Venga, yo hago un par de ellas. La del gobierno abierto, por ejemplo, y una de Igor. ¿Es el gobierno abierto un ejemplo de cooptación de la participación? Ahí es donde empezamos a... Una cosa es el gobierno abierto como filosofía, ¿no? Y es difícil no estar de acuerdo con los principios del gobierno abierto. No son necesariamente nada nuevo, es una compilación de cosas que se han ido demandando por décadas. Y otra cosa es el gobierno abierto como ese proceso institucionalizado de este consorcio internacional, de este movimiento empezado por la administración de Obama en el 2008, ¿no? Esa parte, que me imagino que es lo que la gente que preguntó esto en el chat, me imagino que se refieren a la Open Government Partnership, creo que ya tienen 70 o 80 países involucrados, empezó con mucha energía
y fue un momento importante para atraer a gente de la sociedad civil y gente trabajando dentro del Estado, activistas internos y activistas externos, en alianzas para tratar y abrir las cajas negras de la administración pública, tratar de traer transparencia, tratar de abrir espacios para participación. Mucha de esa energía sobre el tiempo ha variado dependiendo del país. Es muy diferente a lo que ha pasado en la Open Government Partnership en el Reino Unido, que no ha hecho nada demasiado fundamental, que lo que ha hecho en otros países donde no había relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y este espacio ha empezado a crear esas oportunidades. Entonces, yo no creo que se pueda dar un diagnóstico. Es como siempre hay la tentación de decir la participación esto, la participación aquella, esta iniciativa, esto. Pero estos son conceptos e iniciativas complejas. Dentro de la Open Government Partnership puedes ver lugares donde están haciendo cosas bastante radicales y lugares donde esto está al servicio simplemente de las élites existentes. Entonces, yo creo que no se puede dar un diagnóstico general. Yo la parte que conozco, que es como se ha estado haciendo en el Reino Unido y en Escocia, es muy diferente. En Escocia ha creado un espacio bastante productivo. A nivel del Reino Unido yo creo que ha tenido menos capacidad. Entonces, depende a cuál miras. Yo no creo que se pueda dar un diagnóstico general. Y luego, otra pregunta... un poquito la cuestión de... Bueno, me gusta que menciones el caso de Iparralde con las monedas locales, porque las monedas locales son un movimiento que se está sucediendo en un montón de lugares, y David Bollier, que trabaja en los bienes comunes y ha hecho muchos catálogos y tal, da ejemplos muy interesantes, y es parte de lo que en Escocia llamamos las economías comunitarias, ¿no? Que son economías regenerativas. Por ejemplo, lo que mencionaba antes del Community Wealth Building tiene varios pilares. Un pilar, por ejemplo, es toda la contratación e inversión de dinero público tiene que tener un enfoque a lo local, a invertir en negocios locales, a invertir en empresa social local, y si no lo hay, a generarlo, a crear nuevos espacios, nuevas cooperativas, etc. Y dentro de otro de los pilares es ese tipo de crear economías circulares, y las monedas locales juegan un papel fundamental. En 2-3 años os podré contar a ver a dónde hemos llegado, porque ahora esto va a ser una pieza de legislación. El Parlamento escocés va a tener el año que viene una pieza de legislación sobre todo esto, y a ver si nos ayuda a avanzar esta agenda. Pero en la cuestión de la hibridación y la gobernanza colaborativa, yo aquí es donde preguntas esta cosa de dónde está el espacio para el agonismo, y esto, nosotros, el estudio que hicimos de organizaciones de ancla comunitaria que mencionaba antes, que son instituciones cívicas, que nosotros estuvimos estudiándolas, nosotros uno de los programas de investigación que tuvimos fue 5 años, en el cual nuestro trabajo era mirar hasta qué punto las reformas de la administración pública en Escocia estaban yendo en una dirección adecuada. Y cuando empezamos a buscar dónde las cosas más interesantes y efectivas y egalitarias, etcétera, estaban pasando, no lo veíamos en los servicios públicos del Estado, con algunas excepciones, lo veíamos en los servicios públicos que estaban dando comunidades que se habían autoorganizado con apoyo del Estado para hacer un montón de cosas en vivienda, en sanidad, en medio ambiente, etcétera. Y esas instituciones, esas anclas comunitarias que menciono, una de las cosas que han hecho es liderar. Ayer Laia hablaba de los consorcios públicos comunitarios. En Escocia lo que las organizaciones ancla dicen es que los consorcios tienen que ser consorcios comunes públicos. Ellos ponen el común, la parte común primero, porque si no hay un riesgo que esto va a replicar los consorcios de antaño, que ha habido consorcios por décadas y décadas, ¿no? Donde el Estado tiene el papel del liderazgo, y esto tiene que ser un espacio más egalitario. Y en Escocia eso se está haciendo a través de acuerdos y memorándums donde el Estado invierte en colaboración con las comunidades, pero luego las comunidades desarrollan gobernanza democrática local sobre los recursos, sea un parque eólico, sea una nueva nave industrial, sea... Entonces, para mí, lo que aprendimos de ese proyecto fue que las organizaciones ancla y muchas organizaciones de sociedad civil siempre están en esa tensión entre colaborar con las agencias estatales, etcétera, que es fundamental, porque sin ellos no podrían hacer lo que tienen que hacer si no se ven en este mundo salvaje donde están compitiendo con actores corporativos superpoderosos, pero al mismo tiempo tienen que retener
tiene que reconocer esa interdependencia, pero retener capacidad para la crítica y lo que nosotros veíamos es que dependiendo de momento, dependiendo del espacio, dependiendo del tipo de estructura de gobernanza en la que estaba, del tipo de interacción, a veces tienen un rol colaborativo y a veces tienen un rol agonístico y viven en esa tensión permanente y es donde hay que estar, yo creo. Y paro ahí. Vale, una por uno, y voy a ser breve a ver si podemos... Azucena también quería preguntar algo. Ernesto, sí, el Democracy Driven Governance, ese artículo, bueno, no refleja algunas de estas cosas también porque he pensado en estas cosas desde entonces. También es verdad que ese artículo tiene otro propósito. Uno de los propósitos centrales de ese artículo es intentar mostrar más allá de una dicotomía simplona, que es la que presenté aquí, ¿no? Pues más allá de eso, que hay interacción y hay fluidez, ¿no? Se mueve entre esos dos espacios y mostramos, tenemos una narrativa, una reconstrucción de la historia de la gobernanza participativa en Barcelona, donde demostramos que formas de democracy-driven governance y de governance-driven democratization tienen una relación dinámica entre ellas, ¿no? Y el tipo de conocimiento práctico y técnico que se desenvuelve en procesos participativos, digamos, que responden a lógicas burocráticas, pueden ser colonizados por movimientos sociales o por partidos movimiento y ponerse a trabajar para otros fines, ¿no? Como puede ser, pues, dentro de cooperativas o para desarrollar estrategias políticas que abarquen cuestiones de justicia social, dentro de los límites que impone ¿no? una administración urbana. También es verdad que escribir con otra persona también te da riqueza. Y no voy a decir aquí que es culpa de Sonia, que no hayamos hablado de eso, no para nada, es decir, sin ella el artículo hubiera sido mucho peor, pero ella me decía, Adrián, tío, es que parece que estás siempre queriendo escribir un manifiesto, ¿no? Como dándote golpes en el pecho y rollo, entonces me calmaba bastante en ese sentido y al final el artículo salió mejor por eso. Pero bueno, hablamos más sobre eso después. Sobre el gobierno abierto, hablábamos ayer con Ernesto, que todo es cooptable, ¿no? Yo no sé mucho sobre esto, pero diría que sí, que es decir, gobierno abierto, datos abiertos, pero si los datos no se hacen accesibles, puede generar nuevas asimetrías, ¿no? ¿Quién accede a esos datos? ¿Quién puede interpretarlos? ¿Qué grupos pueden...? ¿No? Entonces, yo diría eso, ¿no? Igor, aspectos diferentes del arraigo, cómo aterrizarlo, cómo operacionalizarlo. En el artículo identificamos 3 dimensiones, ¿no? El arraigo puede ocurrir a través de diferentes espacios sectoriales, espacios políticos. Una innovación democrática puede estar arraigada en un ámbito sectorial y no en otro, puede estar arraigada en un momento de decisión política o no en otra. Después también están las temporalidades, ¿no? Una cosa básica del arraigo es que una institución arraigada tiene una determinada temporalidad, se extiende, ¿no? en el futuro. Y después están las diferentes prácticas a través del cual el arraigo ocurre, y el arraigo nos lleva a pensar no en reglas formales, sino en, digamos, ¿no? las lógicas más informales, y yo diría un poco por ahí. No es un índice de cómo puedes operacionalizarlo empíricamente, pero creo que Sonia está trabajando en eso. Sobre las monedas alternativas, a mí esto me parece súper interesante. Tengo bastante que decir, voy a intentar ser muy sintético. A mí lo que me interesa de este tipo de iniciativas y de economía comunitaria es que reducen o generan espacio fuera de lo que es el poder estructural del capitalismo, ¿no? que es una bestia tan potente porque hace que los agentes
tengan que recurrir a su lógica para satisfacer sus propias necesidades y sus propios intereses. Se satisfacen a través de participar en el sistema y eso hace que el sistema se perpetúe. Entonces, eso pasa con individuos, con organizaciones y con el Estado, que depende de la inversión privada, ¿no? Y organizaciones pues tienen que sobrevivir y a veces hacer más mini publics de los que querrían hacer, pues porque ahí está la pasta, ¿no? Sí, es un esquema muy simple. Entonces, cualquier cosa que abra libertad fuera de esos espacios y fuera de la lógica de intercambio de valor, creo que es algo positivo y creo que eso mismo, ¿no?, debería dar una orientación a dónde las energías críticas de la innovación democrática, hacia dónde deberían ir. Creo que mi pregunta iba más orientada, en algún momento estabas hablando sobre reducir el costo de la participación, ¿no? Entonces creo que reducir el costo de la participación, creo que sería interesante que profundizaras como que, o sea, digamos que más prácticamente, ¿qué implicaría reducir eso? No solo en términos burocráticos, sino también en términos de, bueno, hablabas ayer, ¿no?, de pobreza temporal, pero quizás también en términos prácticos de implementación, ¿no? ¿Cómo estos procesos pueden reducir sus costos? Creo que César Martínez tenía una pregunta también, pero ya no le veo. Creo que es ahí. Desde el chat, ¿no? Vale. Sí, con estas acabamos porque vamos a acabar a menos 20. Vale, a ver, Miriam Larrea nos plantea que hay aproximación a la investigación-acción que nos invitan a pensar que no observamos la realidad que queremos transformar desde fuera, sino que somos parte de esa realidad. Si no observamos el capitalismo desde fuera, sino que somos el capitalismo. Entonces nos pregunta, ¿tiene sentido pensar que el reto no es que no nos coopten, sino asumir que estamos cooptados y pensar en cómo tomamos conciencia y superamos ese estadio? Y la otra. Y, bueno, la otra la plantea Jesús Manuel Fernández. Dice, me parece importante el tema de la cultura que debiera acompañar a los cambios de estructura. Yo, como funcionario, me encuentro con una realidad donde hablar de participación es, sí, bueno, está bien, pero no es práctico. Incluso entre gente que se dice progresista. No se percibe la importancia para generar y consolidar cambios ni el reto. Es necesario impulsar el cambio en la cultura política y también dotarlas de la materialidad de instrumentos jurídicos, como se hablaba ayer. ¿Cómo se puede impulsar? ¿Conocéis ejemplos? ¿Creéis que la universidad tiene un papel ahí? Que yo, si no me enrollo. Reducir el coste. Sí, buena pregunta. Tengo que pensar más en eso. Lo que tenía en mente cuando preparé la presentación era reducir los costes de lo que es tener una red de gente preparada para participar en la acción colectiva, ¿no? Eso requiere una inversión constante en mantener a la gente, mantener esas redes sociales, mantener unos propósitos políticos que se siguen, ¿no? Las organizaciones que llevan a la acción colectiva son muy fácilmente dispersables si eso no se mantiene, ¿no? Entonces, eso es una inversión constante que se tiene que hacer, ¿no? Pero también, pues, ahora pensando así, pues cómo reducir los costes para determinados individuos, ¿no?, que pueden tener diferentes circunstancias vitales que les permiten o no participar, ¿no? Pues ahí, pues no sé, sería tener políticas organizacionales pues que provean de más tiempo a gente en condiciones que pues igual, pues madres, padres, gente que tiene horas laborales que no les permite, por ejemplo, estar aquí hoy con nosotros, ese tipo de cosas. No lo he pensado mucho, ¿no? Y también abrir, ¿no?, pues el proceso de abrir espacios de libertad fuera de la lógica de la acumulación también creo que bajaría los costes de la participación, ¿no? Por eso soy partícipe de que se reduzca la jornada laboral. No creo que es una panacea, pero creo que es algo interesante.
Vale, estamos todos cooptados. No sé cómo, sí, supongo, claro, es que sí, aquí todos somos trabajadores asalariados, ¿no? Es decir, es la naturaleza de la bestia. Me vuelvo a lo de antes. Identificar procesos e iniciativas que generen libertad fuera de esa lógica y así poder erosionar poco a poco, eso, lo siento, eso es una respuesta muy mala. Después, la última no la entendí, lo siento, no entendí la última pregunta sobre... sí, ok, disculpa. Sorry. Creo que era José Manuel online, ¿no? Tres respuestas rápidas, y me imagino la gente ya quiere moverse a la siguiente sesión, etcétera. Tres rapidito. Sobre el coste de la participación. ¿Sabéis, cuando ha habido sesiones aquí sobre mini públicos, asambleas, etcétera, sabéis que una de las cosas que se suele hacer, no en todas, pero en muchas, es reducir las barreras a la participación dándole a la gente, compensándole por su pérdida de salario, compensando. Esa lógica que se aplica a los mini públicos, ¿por qué no la aplicamos a nivel social? ¿No? Yo creo que si vamos a ser serios, si creemos, no se puede tener una democracia deliberativa sin tener una democracia participativa, sin tener una economía participativa. Entonces, cosas como el salario básico universal o mecanismos de ese tipo, hay que considerarlos si somos serios a bajar los costos de participación y a darnos cuenta que no es la participación solo porque la gente en democracia debería tener el derecho a participar, es también porque es que necesitamos esa capacidad. Ese es el punto que yo había sobre capacidad. Si queremos tener media... half chance, ¿cómo se dice? Si tenemos un poquito de esperanza de que hemos hecho con estos problemas que afrontamos, necesitamos las capacidades colectivas de todo tipo de gente a través de la sociedad, y la participación tiene que movilizar eso. Luego, que ese es uno de los problemas también que a veces... bueno, no me voy a meter en eso para el descanso. Segundo, la cuestión de... Cuando comentaba José Manuel en el chat, me recomendaba, hay un proverbio que dice, no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos, ¿no? Siempre es una proyección de donde estamos, nuestro momento, y por eso una de las cosas que yo mencionaba era la cuestión de la imaginación, porque uno de los grandes asaltos a las posibilidades y el potencial de la democracia en los últimos 100 años, probablemente podemos ir más para atrás, es el asalto a la imaginación pública. La noción de que la democracia es solamente la democracia electoral, la noción de que la política es solamente la política de élites, y no podemos crear lo que no podemos imaginar. Entonces, el trabajo de la reimaginación va a ser fundamental. Y mencionaba José Manuel la cuestión de cultura de cambio, ¿no? Siendo un técnico que trabaja dentro de la administración. Esto es lo que nosotros llevamos haciendo en Escocia. Mi tesis doctoral, me pasé 2 años siguiendo a técnicos de la administración tratando de aprender cómo organizan procesos participativos y deliberativos. Y una de las cosas que me di cuenta es que ellos no están allí solamente para ser facilitadoras, organizar cosas, etcétera. Están ahí también para cambiar la cultura de una administración que, en el caso de Reino Unido, en el caso de Escocia, es una administración centenaria, con culturas arraigadas a un nivel tan profundo. Y entonces eso a veces nadie se lo dice a los técnicos, que no es solo que vas a estar organizando cosas, es que vas a estar encargada de cambiar la cultura arraizada de una institución diseñada para hacer de todo menos esto. Y ese trabajo es el trabajo backstage, que pasa entre bambalinas, que no se ve y que tampoco se aprecia y que quema a muchísima gente dentro de la administración. Lo cual luego crea un círculo vicioso porque luego hay menos activistas internas, y al haber menos activistas internas hay más gente interna que tiene una aproximación más administrativa en lugar de activista, y eso elimina la posibilidad de tener una masa crítica interna que pueda promover el cambio. Entonces, lo que decía, nosotros lo que hicimos en nuestro trabajo fue tratar de empezar a conectar para que la gente dentro de las administraciones se sintiera menos aislada, y para trabajar con ellos en la cuestión fundamental que preguntaba José Manuel, cómo persuadir a gente que te dice, sí, pero esto no nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Es al contrario, ¿no? Una de las preguntas que siempre nos dan ministras y concejales, etcétera, es, pero yo no tengo poder para hacer las cosas que quiero hacer. Y tú me dices que comparta el poder, que lo poquito que tengo lo deje ir. Y eso es una concepción equivocada del poder, como suma cero. El poder es generativo también. A veces cuando compartes el poder, generas poder que no existía.
Esto es lo que los presupuestos participativos han demostrado. En Escocia, en el noroeste, donde están las grandes extracciones petroleras, hay una transición ecológica que está liderada por los presupuestos participativos verdes, que les están llamando, donde se están movilizando cientos de comunidades y grupos, capacidades que la Administración por sí sola no podría movilizar para una transición energética. Y acabo con una reflexión sobre la cooptación. Yo creo que tengamos cuidado, que no vaya a ser que paremos de hacer cosas porque tenemos miedo a la cooptación. Esto lo hemos visto generacionalmente. Habrá gente aquí que se acuerda que esto ya pasó. Esto pasó en los 70, esto pasó en los 90 y estamos a riesgo de... O sea, cuidado que no tengamos tanto miedo a la cooptación, que paremos de experimentar, hacer cosas, tomar riesgos. La cooptación viene de aproximarse mucho al sistema y de aproximarse mucho al poder. Y con eso vienen riesgos. Pero si no te aproximas a esos centros de poder, ¿cómo vas a ejercitar el cambio? Entonces, no hay manera de navegar esa tensión sin acercarse. O sea, que eso va a estar siempre ahí. Pero, ¿sabéis la historia del caballo de Troya? ¿No? Bueno, los soldados que salieron a meter al caballo de Troya en la ciudad también pensaban que lo estaban cooptando. Así que yo lo dejo ahí.